¡Más rápido! ¡Más! Hola Wambras Babos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, y vamos a continuar con los temas que hemos estado estudiando. Vamos a ver lo que es la gravitación universal. El físico inglés Isaac Newton postuló la existencia de una fuerza universal que actúa entre dos masas cualesquiera. Según la leyenda, pensó que había una relación entre la fuerza que hace caer una manzana del árbol y la que hace orbitar a la luna en torno a la Tierra. Newton se sirvió de la segunda y tercera leyes de Kepler para enunciar la ley de la gravitación universal. Esta ley dice lo siguiente: dos cuerpos cualesquiera se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Lo que significa que mientras más grandes sean los cuerpos o más masivos sean, más fuerte será esa fuerza de atracción. De igual manera, mientras más separados estén, más débil será la fuerza de atracción gravitacional. En la expresión que podemos ver, F representa la fuerza gravitatoria, G es la constante de gravitación universal, que tiene como valor 6,67 por 10 exponente menos 11 Newton metro al cuadrado por kilogramo al cuadrado. M1 y M2 son las masas de los cuerpos que se están atrayendo, digamos, por esta fuerza de gravitación, y D es la distancia que divide los cuerpos. G, que es la constante de gravitación universal, también es llamada constante de Cavendish, llamada así porque fue Henry Cavendish quien la determinó en el año de 1798, midiendo con una balanza de torsión la fuerza de atracción entre dos bolas de plomo. Hay que tener en cuenta que las fuerzas gravitatorias son siempre atractivas, es decir, siempre son de atracción, y que se presentan a pares, por la ley de acción y reacción, que recordarán que esa es la tercera ley de Newton. Es decir, entre dos cuerpos actúa una fuerza atractiva sobre cada uno. Ambas fuerzas tienen el mismo módulo o tamaño, la misma dirección, pero sentidos contrarios. Excepto en cuerpos de gran masa, las fuerzas gravitatorias son débiles. Es decir, la fuerza gravitatoria es muy débil para cuerpos de masas pequeñas. Otra característica de las fuerzas gravitatorias es que su expresión matemática se aplica a masas puntuales, es decir, a cuerpos de dimensiones despreciables comparadas con su distancia de separación. Vamos a ver un pequeño ejemplo en donde aplicamos la ley de la gravitación universal de Newton. El ejemplo dice lo siguiente: calcula la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna si sus centros distan 3,9 por 10 exponente 8 metros. Sabemos que la masa de la Tierra es de 5,98 por 10 exponente 24 kilogramos y la masa de la Luna 7,47 por 10 exponente 22 kilogramos. Para poder resolver esto, antes de nada tenemos que escribir los datos, los cuales vamos a obtener con la lectura detallada del problema. Primero nos dice calcular la fuerza de atracción, sería F, la incógnita, entre la Tierra y la Luna si sus centros distan, ahí tenemos la distancia. También nos da la masa de la Tierra, la masa de la Luna y la constante de gravitación universal. Este es un dato que no se da en el problema, pero que siempre va a ser el mismo, que es 6,67 por 10 exponente menos 11 Newton metro cuadrado por kilogramo cuadrado. Entonces, al escribir la fórmula tendríamos fuerza igual G por masa de la Tierra, masa de la Luna, dividido por la distancia al cuadrado, en donde al sustituir los datos tendríamos lo siguiente. Al realizar esta expresión, obtenemos la respuesta que es de 1,95 por 10 exponente 20 newtons, es decir, la fuerza que existe entre la Tierra y la Luna es de 1,95 por 10 exponente 20 newtons. Y así tenemos resuelto este pequeño ejemplo. Continuando, sabemos que el peso de un cuerpo es la fuerza con la que la Tierra lo atrae. Por lo tanto, según el enunciado de la ley de la gravitación universal, podríamos decir que el peso y la atracción gravitatoria son la misma fuerza. A partir de esto, podríamos obtener la gravedad del planeta Tierra, en donde peso igual fuerza gravitatoria. Recordemos que el peso es masa por gravedad y la fuerza gravitatoria es G, masa, en este caso masa del cuerpo por masa de la Tierra, y este RT al cuadrado significa el radio de la Tierra al cuadrado, es decir, la distancia desde el exterior de la Tierra hacia su núcleo, hacia su centro. Al simplificar,
las masas del cuerpo, tenemos gravedad igual, constante de gravitación universal, masa de la Tierra, radio de la Tierra al cuadrado. Al sustituir los datos tendríamos los siguientes valores, que al resolver esto obtenemos que la gravedad de la Tierra es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Recordarán que esto es aceleración, es la aceleración de la gravedad en la Tierra. Vamos a realizar otro ejemplo, en este caso relacionado con el peso. El ejemplo dice, calcula cuánto pesa un astronauta de masa 70 kilogramos en la superficie lunar y compáralo con su peso en la Tierra. Nos da los datos de la masa de la Luna, el radio de la Luna. Entonces tenemos peso en la Luna y peso en la Tierra. Tenemos la masa de la Luna, el radio de la Luna, que como verán aquí se ha convertido esos 1738 kilómetros, se ha escrito en metros, que equivale a 1,738 por 10 exponente 6 metros. Y otra vez la constante de Cavendish, la constante de gravitación universal. Entonces, como habíamos dicho antes, el peso en la Luna viene a ser igual a la fuerza gravitatoria. Entonces tenemos gravedad, masa del cuerpo o masa del astronauta, masa de la Luna y el radio de la Luna, en este caso al cuadrado. Al sustituir los datos con los valores, tenemos la siguiente expresión, que al resolver estos valores, tenemos que el peso del astronauta en la Luna es de 115,46 newtons. Nos decía que comparemos este peso con el peso que debería tener en la Tierra dicho astronauta. En la Tierra tendremos lo siguiente. Recordarán, la expresión para el peso es masa por gravedad. Tenemos entonces peso en la Tierra, que sería 70 por 9,8, que es la gravedad en la Tierra. Y así obtenemos que el astronauta pesa 686 newtons en la Tierra. Al relacionar estos valores tenemos que al dividir el peso del astronauta en la Tierra por su mismo peso en la Luna, obtenemos un valor de 5,94, que de forma aproximada podríamos redondear a 6, llegando a la siguiente conclusión de que la atracción de la fuerza de gravedad en la Tierra es aproximadamente 6 veces más que en la Luna. Es decir, la gravedad en la Luna sería 6 veces menor que en la Tierra. Newton, a partir de las 3 leyes de la dinámica y la ley de la gravitación universal, consiguió demostrar el movimiento elíptico de los planetas y explicar el movimiento de los cometas y demás cuerpos celestes. Además, explicó el fenómeno de las oscilaciones periódicas en el nivel del agua del mar. Explicó a qué se deben las mareas. Lo atribuyó a las fuerzas gravitatorias que ejercen el Sol y principalmente la Luna sobre la Tierra. El Sol influye en la intensidad de las mareas. Cuando está alineado con la Tierra y la Luna, las mareas son más fuertes, o también se llaman mareas vivas. Pero cuando forman un ángulo recto o un ángulo de 90 grados con la Tierra y la Luna, contrarresta parte de la atracción lunar y las mareas son más débiles, o también llamadas mareas muertas. Bueno, jóvenes, hasta aquí esta pequeña clase de la ley de la gravitación universal. Espero que se haya entendido algo y que hayas podido aprender algo más. Cualquier inquietud que tengas, cualquier pregunta, no olvides de dejar en los comentarios. Y si es que el video te gustó, no olvides de darle like, compartir con los demás wambras vagos y suscribirte. Bueno, hasta aquí este video entonces. Espero que estés bien y nos vemos en el siguiente video. Chao. El último de ese pelotón enemigo es historia. Mira, colega. Soy la nueva marca.